Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde sea que me veas. Bienvenido un día más a mi canal. Este es un lugar donde vamos a conocer la palabra de Dios, hábitos saludables y transformación total. Hoy quiero compartir algo que me estaba tocando el corazón y muchos años yo lo vivía, 25 años de mi vida tuve ese vivía de esa manera y yo quiero compartirte hoy porque es algo muy importante que te va a enseñar a crecer en todas las áreas de tu vida y sobre todo tener esa libertad que nos da Jesús. Y bueno, vamos allá. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca de un espíritu que vive en las iglesias. Pues muchos de nosotros conocemos que hace muchos años, antes de la fundación del mundo, después cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era tan hermoso y creó a Adán y a Eva. Y les dijo que no tomasen de un lugar, de un fruto, de un árbol, que no tomasen ese fruto, porque de cierto moriría. ¿Qué muerte está hablando Jesús? Jehová, Jehová está hablando de una muerte espiritual. Y estaba ella caminando por el huerto prohibido y de repente le da hambre, según lo que ella dice, según ella le da hambre. Entonces se aparece la serpiente, que era el mismo Satanás, y le dice, con que Dios te ha dicho. Cuidado. Satanás sabe la Biblia. Con que Dios te ha dicho que si tú comienzas de este fruto, vas a ser igual que Dios. No, lo que pasa es esto. Y lo engatusa a Eva y Eva cae en coger algo prohibido que Dios lo había dicho cuando le puso en ese jardín hermoso. Y no solamente ella tomó el fruto, sino también le dio un trocito a su marido. Y dice la Biblia que le fueron abiertos sus ojos y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y de ahí conocieron el pecado. Desde ahí ha pasado a nuestras generaciones de generación en generación la maldición de la religión. Desde ese momento, el hombre necesitaba hacer cosas para obtener la gracia. Dice la Biblia que Dios creó los mandamientos, el Señor reveló a Moisés con todos los mandamientos. Según los historiadores, según los estudios, los comentarios bíblicos, dicen que habían 613 mandamientos que el hombre tenía que cumplir. Eso era, imagínate cumplir 613. ¿Tú serías capaz de cumplir 613? Yo creo que nadie es capaz de cumplir 613 y solamente cumplirlo de manera que con tus propias fuerzas. O sea, ¿cómo tú vas a cumplir algo con tus propias fuerzas? Es que es imposible. Es imposible. Pero yo hoy te quiero revelar una cosa. En Hebreos 4:14, antes de leer la palabra, te quiero que entiendas esto. Como en ese tiempo, el pueblo pedía a un sumo sacerdote que él ofreciese una ofrenda a Dios. Mediante esa ofrenda iban a expiarse todos sus pecados. O sea, el pueblo esperaba una vez al año para que fuese, digamos, limpio de aquella manera, limpio, pero claro,
ese sacrificio que se hacía solamente lo podían hacer una vez al año. ¿Te puedes imaginar? Y las personas que no estaban con él, ¿cómo podían hacer? Entonces el sumo sacerdote se acercaba al lugar santo porque era una tribu especial que Dios había destinado para hacer ese sacrificio. Y él hacía y el pueblo pues estaba en ese momento, digamos, limpio de sus pecados. ¿Y qué pasaba los 364 días del año? Había mandamientos que cumplir, pero no se podía cumplir, porque ellos no eran capaces en sus propias fuerzas. No eran capaces. Por eso vino alguien en la tierra, vino alguien a nacer y vio que el hombre no era capaz y dijo, voy a dar mi vida en sacrificio en la cruz. Entonces, quiero leerte ahora la palabra de Dios en Hebreos 4, 14, 15 y 16. Por tanto, ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios. Aferremos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda y cada una de las pruebas. Él nunca pecó, así que acerquemos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia para que nos ayudara cuando más lo necesitemos. ¡Wow! Tremenda palabra. Realmente Dios es increíble y Dios siempre está hablándonos porque nos ama. Nuestro Dios es un Dios de amor que dio su propio Hijo en sacrificio, su unigénito Hijo, para hacer ese sacrificio, para que nosotros no tengamos que hacer cosas para merecer su amor. Entonces ahora ya no teníamos que ofrecer sacrificios por medio de los sacerdotes, sino que Jesús fue nuestro sumo sacerdote. Y cada vez que nosotros necesitemos de Jesús, necesitemos de Dios, Jesús va a irse y se va a presentar delante de Dios y va a decir, aquí estoy. Yo intercedo por Rosa, yo intercedo por Elizabeth, yo intercedo por Eros, yo intercedo por Emilio, yo intercedo por esas personas. Mírame a mí. ¿Y qué pasa? Entonces dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, el velo que estaba en ese lugar santísimo fue rasgado. Fue rasgado de manera que nosotros tenemos esa libertad de encontrar a Jesús, de ir directamente al Padre y acercarnos confiadamente. ¡Wow! ¿No te alegra eso? A mí me emociona, de verdad que me emociona. Yo muchas veces, desde que nací, me recuerdo, iba a una iglesia, siempre he sido una niña, bueno, entre comillas, buena, eh, que siempre trataba de ayudar a los demás, porque así nos enseñaban y así me destacaba yo, por ser una persona así como soy. Soy una persona risueña, me gusta ayudar a los demás y desde pequeñita yo ya sabía que yo iba a ser doctora. Yo ya sabía que iba a ser doctora. Siempre alguien me hizo recordar y me dijo que yo siempre decía, yo voy a ayudar a los demás, yo voy a ser doctora. Y el sueño mío era ser obstetriz, de recibir a los bebés recién nacidos. Ese era mi sueño. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Yo llegué a ser solamente auxiliar de enfermería con título. Estudié atención a personas en situación de dependencia, también aquí en España, para poder trabajar con personas mayores. Pero solamente son títulos. También estudié en las ESTAS, un curso de distancia en la universidad de aquí en España. Un año estudié en Chile, 3 años en un colegio
un estudio bíblico, ¿cómo se llama? Un seminario bíblico, estudié 3 años, recibí el título de bachiller en teología y bueno, y aquí en España sigo estudiando con el pastor Samuel Millos. Pero recuerden que eso no es nada, solamente son títulos, diplomas, solamente son títulos, diplomas y eso no nos enseña a la vida diaria, eso no nos ayuda en la vida diaria como personas, como nuestro ser, como lo que somos, como hijas de Dios en Cristo Jesús. Y yo, según yo, eh, era una persona que iba a la iglesia, pero tenía esas cosas feas dentro de mí. Cuando me di cuenta que tenía uso de razón, me di cuenta que era mala, envidiosa, siempre estaba peleando, me enfadaba, tenía ira, rencor, siempre estaba pensando en vengarme de algo. Alguien me hacía algo y yo saltaba, me voy a vengar de ese. Y así, esa era mi vida, o sea, era una vida religiosa. O sea, yo iba a la iglesia, pero mi casa era otra persona. Yo en la iglesia, pues era una santita, terminaba de la iglesia, salía de la puerta para afuera y era la persona más mala que existía en la tierra. Era mala, pensando mal de mi madre, pensando mal de todos, siempre al ataque, a la defensiva. ¿Por qué? Porque yo no había aplicado esta palabra. Yo no había aplicado Hebreos 4, 15, 14, 15, 16. Yo no había aplicado eso. Yo no sabía que Jesús tenía que lavar mis pecados y tenía que sanar mi interior. Y entonces, ¿qué pasó? A los 25 años me aparece un trabajo en Argentina y yo dije, wow, ¿qué será? ¿Cómo será Argentina? Y yo tenía esa sensación, ¿no? De emoción, de miedo y una sensación así que las personas que salimos fuera sabemos cuando salimos por primera vez y sobre todo esa sensación de que, wow, ¿cómo será? ¿Será bonito? Disfrutaré de ahí. Bueno, pues eh, mi madre oró al Señor y una persona le dijo, déjala que vaya, 25 años de edad. Y allí comenzó el Señor a cambiarme de una manera tan, 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 tan bonita. ¿Sabe qué hizo Dios? Primero hizo que yo me enamorara de Él. Comenzó a decirme lo mucho que me amaba. Comenzó a decirme que no tenía que tener ese dolor en el corazón, tenía que eliminar todo ese odio en mi corazón, tenía que perdonar pecados, tenía que perdonar ciertas personas y que Dios tenía un propósito en mi vida. Yo lo entendí a los 25 años recién, pero a los 14 años había aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. A los 15 años me bauticé. Entonces tú dices, pero Rosa, si tú aceptaste a Jesús a los 14 años, ¿cómo ahora no? O sea, ¿cómo no seguiste los consejos de Dios? Claro, porque yo vivía una vida religiosa y pensaba que Dios, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, era como las demás personas, que siempre me trataban de hacer daño y en mi cabeza siempre estaba eso a la defensiva. Pensaba que Dios era igual. Entonces cuando yo fui en ese proceso, esos 6 meses, Dios comenzó a enseñarme que su amor no tiene nada que ver con los dolores que tengo yo interior, no tiene nada que ver, que Dios me amaba tal como soy y no tenía que hacer cosas para merecer su amor. En esos 6 meses fueron tremendos porque ahí realmente conocí a Dios de una manera real, de una manera que íntima, como Él desea todos los días que tengamos nosotros. Dios desea que tengamos intimidad con Él, que tengamos esa cercanía, que no le miremos a Dios de lejos, allá en el cielo, como un viejito con barba blanca, con un látigo ahí, que si te portas mal te va a dar.
No, no, ya eso ya fue en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús vino a nacer, a conocernos, nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestros quebrantos, nuestro dolor interior. Él conoce todo nuestro ser. Y lo único que te dice, acércate confiadamente al trono de justicia, acércate y vas a encontrar oportuno socorro, o sea, vas a tener esa libertad de tener esa relación con Dios. Dios es como tu chochera, como tu pata, como decimos en Perú. Es como mi bro, como dicen los jóvenes. Los jóvenes de ahora, tu bro. Es así. Jesús ya hizo todo por nosotros. Entonces, ¿qué significa? Dios le hablamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quedó en la tierra. Por eso el Espíritu Santo, cuando tú lo dejas, que Él gobierne tu vida, y la vida es más sencilla. Ay, ya no tengo, ay, que tengo que orar. No he orado. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, seguro que voy a ir al infierno. No he hecho la oración larga. Tengo que hacer una oración larga, como nos han enseñado, ¿no? La religión. No, 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 no. Esa oración no te va a llegar ni al techo. No, 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 tienes que ayunar 21 días. Si no ayunas 21 días, no puedes tocar el corazón de Dios. No, mentira. Mentira, mentira, mentira. Hay ayunos específicos. Por ejemplo, en la Biblia, Esther tuvo que ayunar 3 días, pero un ayuno específico, por algo específico. Esther no conocía a Jesús. Si hubiera conocido a Jesús, hubiera dicho, no tienen que ayunar, vamos a orar y vamos a hacer una oración. Señor, muestra tu gloria de acuerdo a tu voluntad. Amén, ya está, ya no tenemos que hacer tanto protocolo, que oraciones de semanas, que oraciones de meses, que las iglesias se tienen que unir para orar. No tenemos que hacer tanto para tocar el corazón de Dios. Lo que pasa que tenemos que hacer es vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Que nuestro interior sea sanado. Que viva aquí Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude. Y Dios dice que nos ha dado libertad. No tenemos que hacer muchas cosas para merecer su amor, porque ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Entonces, en ese tiempo, el apóstol Pablo habla a un lugar específico y habla a los Gálatas. Vamos a ir a Gálatas y, bueno, yo lo había dejado ya listo. Gálatas. Gálatas. Hoy vamos a leer mucho porque necesitamos conocer la palabra. Yo te voy a decir conforme dice la palabra. Yo aquí no estoy inventando nada. Yo te voy a hablar conforme la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice algo, hay que cumplirla, ¿verdad? No necesitas escuchar ruidos por allá. No, tienes que orar 3 días seguido así. No, 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 no. ¿Qué dice? A ver, ¿qué pasa con los Gálatas? Gálatas, bueno, yo lo tengo aquí ya en el ordenador. Gálatas 3:1. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 3:1. El autor es el apóstol Pablo de Tarso, escribiendo a la iglesia de Galacia, donde algún creyente estaban siendo influenciados por el legalismo judaizante, la idea de que además de Cristo debía cumplir la ley para ser justificados.
¿Saben cómo he puesto el tema de hoy? Eliminando el espíritu de la religión. Le repito de nuevo, eliminando el espíritu de la religión. Hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús, porque hay libertad en la sangre de Cristo. Hay libertad porque ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que pensar que tenemos que hacer cosas para merecer su amor. Merecemos su amor porque ya lo dice la palabra, que ya Jesús llevó toda esa maldición en la cruz, lo llevó de manera que nosotros seamos libres de las cadenas de la religión. Vamos allá. La carta de Gálatas fue escrita para confrontar un problema grave. Los creyentes estaban regresando a un sistema de religión basado en obras. La palabra Gálatas 1, capítulo 1 y 2, Pablo defiende la autenticidad del evangelio, la justificación por la fe, que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 3, Pablo cambia el tono y expresa asombro y dolor pastoral. Entiendo, los pastores tienen una carga por la iglesia. Ellos tienen que, en todo lo que hacen, en sus fuerzas, en las fuerzas guiadas por el Espíritu Santo, siempre hablan de manera tan verdadera, o sea, de manera tal que el creyente vaya creciendo y vaya yendo paso a paso, subiendo a conocer a Cristo de manera tal que lo puedan vivir en el corazón, porque ellos oran por nosotros, pero ¿quién tiene que obedecer? Somos nosotros que tenemos que obedecer. O sea, si salimos de la iglesia, tenemos que ponerlo en acción, como dice mi mentora. Vamos a poner en acción, vamos a practicar lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Y cuando venimos a casa tenemos que practicar. El Señor, si te habla de sanidad, tienes que ir a hablar con aquellas personas que no las has perdonado y pedirles perdón, porque nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo. ¿Quién les da el ejemplo? ¿La persona más fuerte o la persona más débil? La persona más fuerte. La humildad, el perdón, el pedir disculpas, son aquellas personas fuertes que se acercan. La humildad no es de débiles, la humildad es de fuertes. Como dice Yados Amadeo cuando habla acerca de que tenemos que acercarnos a Dios y venerar, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no puedo ser más grande que Dios, ¿no? Entonces Él dice, ¿no? Él dice, Yados dice, ¿no? Solamente las personas que conocen a Jesús y que quieren tener esa intimidad lo van a ver, lo van a hacer reverencia, van a decir, Jesús, aquí está mi vida. Jesús, aquí estoy, tal cual. Pero las personas que van por la vida así, con orgullo, enseñando sus músculos. Hola, mira, gracias a mí, mira cómo estoy, gracias a mí, todo es gracias a mí, gracias a mí. ¿Qué van? Yo no necesito de nadie. Yo, mira cómo estoy. Mira, chocolatitos por aquí, chocolatitos por allá. Mira cómo estoy. Wow, ¿quién como yo? Vamos. Y lo más triste, ¿saben qué, chicos? Lo más triste que hay personas que siguen a estas personas que no conocen la Biblia, ¿qué te van a enseñar? Una persona que no ni siquiera abre la palabra de Dios. Yo, mis mentores, lo primero que vi fue que abrieron la Biblia y me enseñaron la palabra de Dios y dije, estos son los míos. Yo no voy a mirar mis ojos. Es que yo no puedo mirar a otros más. Yo no sé, yo veo que hay más mentores, pero para mí ellos
son los que me enseñan. Uno de mis mentores es la que me rompe la cabeza con esas creencias limitantes, esos techos mentales que la religión me ha incrementado y que el sistema y las vivencias, la cultura me ha implementado en mi cabeza. Y él, cada vez que le escucho, de verdad, ¡pah!, me rompe la cabeza y digo, Rosa, tú eres una hija de Dios, no tienes por qué estar así, de aquella manera. Y esa persona me va acercando más de Dios. Y otro de mis mentores, hablo de los chicos, o el otro de mis mentores, le veo todos los días orando, buscando a Dios. Y cuando tenemos mentoría, lo primero que hace es hablarte de Dios, hablarte de un versículo y decirte, mira, esto lo he vivido, esto te tengo que compartir contigo. Él no se queda con nada, chicos, no se queda con nada. Ellos dan todo lo que están y todo lo que viven lo dan al servicio de los demás. Eso es el amor. Eso es el amor que Dios les pone a ellos. No, no legalismo. No legalismo, no tiene que ser así. No, 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 no. Aquí, primero Dios. Mi mentora es la primera que fue la que me fue llevando con mucha paciencia. A veces también me decía fuerte. Y yo decía, ay. Yo decía, no lo sé por qué tengo mentora para que me grite. Para que me grite, no. Me grite, no. Me diga estas cosas. Pero ella decía, ¿no? Ella decía, yo tengo que decirte. Como ya una vez dijo a una chica que tenía mucho orgullo. Y le dice, en ese momento yo sentí de decirte, yo siempre lo hablo desde el amor. Y ella me lo decía desde el amor. Pero yo fui entendiendo después. Las primeras mentorías, pues no entendía. Tenía esa cercanía, fue increíble. Ya llevamos de septiembre, no, desde mayo de 2025, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Ya vamos 9 meses y realmente estoy muy agradecida por su vida, por su proceso. Le he visto crecer, le he visto crecer desde cero. Ella fue con su mochila a Suiza y la vi crecer, conocía su proceso. O sea, yo que me puedo decir si lo vi con mis propios ojos. O sea que ella todos los días, vamos mis amores, vamos, vamos que sí podemos. Y bueno, son ellos que también me acercan a mi propósito y estoy agradecida. Pero vamos a los Gálatas, no nos salgamos de este tema que está muy bueno y yo sé que tú te has enganchado en esto y ya llevamos unos buenos minutos. Gálatas insensatos. La palabra insensato viene del griego. Estas gafas casi que no están todas empañadas. Viene del griego anaeto. Bueno, es igual. Lo que significa, lo que no significa falta de inteligencia, sino falta de entendimiento espiritual. Habían experimentado la gracia, pero estaban retrocediendo. O sea, ¿te acuerdas que alguien dice, ay, sí, yo me acuerdo cuando yo estaba en el amor, mi primer amor, era mi primer amor, Dios, pero ¿qué me ha pasado? Ay, no. No sé, a mí me da cosa cuando dice mi primer amor. O sea, yo creo que el primer amor va a ser siempre. Y tenemos que vivir en esa vida, ¿no? Pero bueno, yo también he pasado ese lugar. Entonces, no era ignorancia, era descuido espiritual. ¿Quién os fascinó? Gálatas 3, Gálatas 3, 3, 1. Bueno, Gálatas yo lo tenía aquí preparado ya. Gálatas 3, 1. Vale. Ay, Dios mío.
Es que esta versión es muy, muy simpática. La versión tradición viviente es muy simpática. No te vayas a ofender lo que dice aquí, ¿eh? Ay, Gálatas tontos. ¿Quién ha, quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si los hubiera visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje, escucharon acerca de Cristo. Wow. Yo te puedo decir también igual hoy. ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador personal? Sí, Rosa, acepté a Jesús. Yo a los 14 años, chicos, yo a los 14 años acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Antes no me acuerdo. Quizás cuando era pequeñita lo hice porque siempre estaba en la iglesia. Pero Rosa, ¿cuántos años ha pasado para que tú entiendas que Jesús te ama? ¿Han pasado cuánto? 11 años para darme cuenta de mi legalismo que tenía acá en la cabeza, de mi legalismo. Sí que era tonta, ¿eh? Pero una tonta, como habla aquí, una tonta, una tonta por falta de conocimiento espiritual. Era por eso. Gálatas insensatos. Habían experimentado la gracia, pero estaban retrocediendo. No era ignorancia, era descuido espiritual. Ay, qué descuido espiritual tenía yo. ¿Quién os fascinó? Dice, se debe ser la Reina Valera. La palabra fascinó implica hechizar o engañar. Sí, ves. Aquí dice hechizar, engañar. Pablo usa un lenguaje fuerte para mostrar que el legalismo tiene un efecto casi hipnótico. Seduce al creyente a confiar en su esfuerzo en lugar de la cruz. El espíritu de religión. ¿Cómo sabes que tú tienes el espíritu de religión? Escucha, escucha. ¿Cómo, Rosa? ¿Cómo yo voy a saber si tengo el espíritu de religión? Yo te lo voy a decir. Aquí hay unos puntos en la cual tú te vas a dar cuenta que tienes el espíritu de religión. Escucha. 1. Sustituye relación por reglas. Acuérdense que le estaba diciendo yo de intimidad. Sustituye gracia por mérito. Lo que hacía yo toda mi vida. Tener mérito para merecer su amor, para tener mérito para llamar la atención de mi madre, tener mérito para que se den cuenta que yo, wow, es la máxima de la máxima. No. Sustituye la fe por el esfuerzo humano. O sea, mi esfuerzo no vale de nada si no creo en la fe. Pablo centra todo en la cruz. La cruz ya fue suficiente. La religión dice, hay más para agradarle a Dios. El Evangelio te dice, Cristo ya lo hizo. ¿Qué es el espíritu de religión? No es amar la santidad, no es obedecer a Dios. El espíritu de religión es buscar aceptación por obras, medir espiritualidad por apariencia, confiar más en las reglas que el espíritu, juzgar a otros después desde la superioridad moral, perder el gozo de la salvación. Oh, Gálatas, los Gálatas comenzaron en el espíritu y querían terminar en la carne. Gálatas 3:3. Ahora viene lo que te vamos a aplicar hoy. Vamos a hacernos preguntas para reflexionar. ¿Estoy sirviendo a Dios por amor o por miedo? ¿Mi identidad está en la cruz o en mi desempeño? ¿Me comparo espiritualmente con otros? ¿He perdido el gozo por vivir bajo prisión religiosa? Señales que el espíritu de religión está operando.
culpa constante, comparación, orgullo espiritual, falta de misericordia, rutina sin la presencia de Dios. ¿Cómo tenemos que eliminar ese espíritu de religión? Volver a la cruz, recordar que somos justificados por la gracia, depender del Espíritu Santo, que no es una fuerza humana, es poder divino, renovar nuestra mente en el Evangelio. La verdad reemplaza el engaño, practicar una religión, no un ritual, la oración y la palabra como comunión, no como obligación. El espíritu de religión intenta mantenerte ocupado, pero no transformado. Jesús no murió para que vivieses bajo presión espiritual, sino en libertad. La verdadera santidad nace del amor, no del miedo. Entonces, eso es lo que yo vivía también. Vivía en el miedo. Ay, esto, esto lo agradará a Dios. Vivía culpándome. Vivía tan engañada, como dice, ¿no? Una tonta espiritual. Tantos años de pura mentira. Tantos años de creer en mis propias fuerzas. Porque mi vida había sido así. Siempre tenía que hacer cosas. Y yo pensaba que haciendo cosas para Dios, pues, podía merecer su amor. Estaba en la escuela dominical, ayudaba con los niños, luego estaban con los jóvenes, ayudando allí, llevando la palabra, bueno, ayudando, compartiendo con otros. Y eso era mi vida, pero Cristo Jesús a los 25 años se acercó de manera que yo puedo entender que ya no necesito hacer cosas. Y ahora vivo así, en libertad de Cristo Jesús. Y, y, y hoy Dios te quiere hacer libre. ¿Qué te parece si oramos? Oramos a Dios para que Dios nos pueda liberar del pecado, nos pueda liberar de la religión, nos pueda liberar de ese espíritu de religión y ya no te compares con otros. Ya no seas, no te eches la culpa, no tengas orgullo, no tengas esa falta de misericordia, que Dios tiene misericordia. No hagas una rutina sin la presencia de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo donde quiera que vas, siempre. Dijo Jesús cuando se fue al cielo: voy a dejar al Espíritu Santo para que sea su amigo, su paracletus, que esté cercano a ustedes. El Espíritu Santo no era como Jesús. Jesús solamente podía estar en una ciudad, pero el Espíritu Santo puede moverse y puede estar en todo lugar. O sea, al mismo tiempo, Jesús solamente iba a las aldeas, predicaba el Evangelio y podía estar ahí. Pero Jesús dijo: no, les daré un regalo. No se preocupen, no se preocupen, porque yo pienso en ustedes. Voy a dejar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo os guíe, para que el Espíritu Santo os guarde, para que el Espíritu Santo os guíe en todas las áreas de su vida, en el área personal, en el área amorosa, en el área financiera, en todas las áreas. La palabra de Dios está aquí todo. Mi mentora siempre me dice que ella está leyendo Proverbios y que está impactada porque en Proverbios está alimentando su ser y porque ahí encuentra las palabras para ella. A mí, yo suelo leer el versículo que el Señor me ponga en mi corazón y lo abro y lo leo y lo comparto. Y hoy, hace 2 días había escuchado una predicación sobre el espíritu de religión y me gustó mucho y dije: voy a compartir con las personas porque tienen que saber, ¿no? Con muchos chicos y chicas que han aceptado a Jesús en su corazón
y que piensan que Dios no les ama, o sea, que piensan que Jesús o sea, que el Espíritu Santo les ha dado la espalda. No, no, no. El Espíritu Santo está deseoso de que tú des 360 grados y le digas, aquí estoy Dios, ayúdame. Eso está esperando el Espíritu Santo, que tú vuelvas en sí y te des cuenta de lo que tú estás haciendo. Caminando solo no va a funcionar, no funciona, chicos. No funciona nada sin la dirección de Dios. No funciona nada en todos tus sentidos, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. No funciona nada, nada. No funciona nada en tu ministerio, ministerio en la iglesia o el ministerio que tengas, compartir. Por ejemplo, el ministerio mío es compartir a otros la palabra de Dios. Y siempre, desde hace más de 5 años, cuando empecé con mi primer vídeo, pues siempre el fin que Dios me llevaba, que el Espíritu Santo me llevaba, era compartir la palabra, orar por otros. Yo que sí que lo vivía, eh, eh, tenía mucho dolor en mi corazón, tenía mucho dolor porque sentía el dolor de la gente. Sentía desde hace más de 5 años que yo estoy compartiendo la palabra. Y cada día vamos aprendiendo a llegar en todas las redes, ¿no? En YouTube, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en WhatsApp. Queremos llegar a toda más gente posible. Y yo sé que el Espíritu Santo va a hacer que este vídeo se haga como Él quiera. Haga como Él quiere. Que te des cuenta que ya basta de vivir de una manera legalista, de echarte la culpa cada vez que peques. Cada vez que peques, no te eches la culpa, sino acércate al trono de la gracia, dice, y hallarás oportuno socorro. No te estés comparando con los demás. Tú eres tú. Dios te ha diseñado de manera que tienes tus propios talentos, tienes tus propios dones. Cree en el Señor. Cree, no tengas orgullo espiritual, no pienses, no, me sé la Biblia, wow, respétame, tú no me empujes, respétame, que yo como estudié en el Instituto Bíblico, cuidado conmigo, yo sé más que tú, no, no, que la falta de misericordia, que dependamos de la misericordia de Dios, que no pensemos que la misericordia de Dios, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Y hacer una rutina sin la presencia de Dios es que, wow, de verdad como David decía, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no me quites tu Santo Espíritu. Si tú me quitas tu Santo Espíritu, me muero, Señor. ¿Se das cuenta cuando a veces el enemigo viene a decirte, mira que has pecado y tú te sientes mal y sientes que el Espíritu Santo no está contigo? Es cuando más está, es cuando más te dice, no te preocupes, todo pasará, yo te voy a restaurar, yo voy a sanarte, confía en mí, confía en mí. Yo soy aquella persona que no te va a defraudar, yo voy a ser fiel contigo, ¿no? Yo voy a cumplir ese propósito que tú deseas en tu corazón. No te preocupes, confía en mí. Tú sigue cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Tú sigue cumpliendo que a su debido tiempo vas a cosechar todo lo que estás sembrando. Y sé que hay muchas personas que se quieren dar por vencidas, pero hoy yo les digo que sigan adelante cumpliendo su misión, cumpliendo su llamado. No retrocedan, no retrocedan como el legalismo, sino acérquese a Dios con misericordia. Y Dios, el Espíritu Santo siempre va a estar con vosotros, siempre, y está acompañando. Él mira cada lágrima, mira cada esfuerzo que hacen, cada, cada vídeo que
que, que diseñas para compartir a otros, cada reel que lo haces con todo el amor del mundo, tú tienes que seguir trabajando. Sí, porque tu confianza está en Dios. No puede haber otra cosa que confiar en Dios, y Dios te quiere ver bien, disfrutando de tu proceso. Dios te quiere ver feliz. Dios, digo, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo te quiere ver feliz, que tú puedas disfrutar, decir gracias, Señor. Yo sé que a su tiempo voy a su tiempo tú me darás lo que necesito. Dios nunca te va a dar algo para que tú sufras. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Y como Dios siempre quiere lo mejor para ti, los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Nosotros queremos las cosas ahora ya. No, Dios tiene su tiempo exacto. Cuando tú sea el momento, Dios te va a dar todo, porque te está preparando, está moldeando tu vida a través de su palabra. Está quitando esas piedritas a la vasija para que haga una hermosa vasija. Es una forma de decir. Está quitando las heridas de tu corazón, está sanando, está restaurando tu vida, está poniéndote personas junto a tuya para que crezcas en el carácter cristiano. Personas difíciles. Es parte del crecimiento espiritual. Es parte del proceso. Yo, cuando vino la madre de mi esposo, yo sabía que era de parte de Dios. Yo sabía, porque el Señor Jesús me decía, acéptalo, déjalo que entre a tu casa. Déjalo que entre a tu casa. Porque así, ¿saben qué pasa? Como cuando tú quieres honrar a Dios, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú escuchas la voz de Dios aquí en el corazón. Y el Señor me decía, déjala que entre a tu casa, déjala. Porque tu esposo ha sido muy generoso con tu familia. ¿Cuántos de tu familia han estado aquí? Déjalo que entre, déjalo. Y Dios en ese proceso ha transformado mi vida, porque he tenido que tener mucha paciencia, he tenido que orar como nunca Dios. Bueno, que orar me refiero, que pedir al Espíritu Santo que controle mis emociones, que yo pueda ser una persona para hablarle de la palabra de Dios, para que por mi ejemplo ella pueda darse cuenta que Dios habita en mi corazón, que Dios habita en la vida de su hijo, que su hijo ya no es la persona que ella lo tenía en su casa, sino ha sido transformado por medio de la gracia. Y nosotros, como somos transformados por medio de la gracia, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Porque una vez me acuerdo que yo le pedí para ir a su casa y no nos quería, dijo que no, que ella no está acostumbrada a vivir con otras personas. Y bueno, no pasa nada, o sea, si Dios no quiso en ese momento que ella no nos abrió la puerta, es por algo. Siempre Dios tiene bajo control. O sea, Dios tiene bajo control toda situación. Incluso mi esposo a veces suele decir, ay, si hubiera estado en ese trabajo o hubiera estado muy bien económicamente. Yo le digo, cariño, todo está bajo el plan de Dios. Quizás estuvieras en ese trabajo, tuvieras mucho dinero y no hubieras conocido a Jesús. Es igual. Si yo no hubiera tenido los padres que tengo, no hubiera nacido en un hogar cristiano. Yo, en mi deseo, yo quería tener mis padres pastores. Digo, ay Dios, ¿por qué no hiciste que que naciese en una cuna donde mis padres sean pastores? Después ahora entendí que no. Cuando tú entiendes esto, ¿no? De la religión, que se vive la religiosidad, ¿no? En todas las casas, ¿no? Sobre todo los pastores que tienen o sea, digamos, esa responsabilidad de orar, porque los pastores tienen que ser ejemplos no solamente en la iglesia, sino también en su casa, porque sus hijos, si no se apartan del evangelio, se apartan del evangelio, porque hay muchos pastores que entregan mucho tiempo a la iglesia y descuidan a sus hijos. Y hay muchos hijos de pastores resentidos. Yo quiero orar por ellos también. Yo quiero orar por ellos. Mira,
Tú que me estás escuchando, eres hijo de pastor, yo quiero orar por ti. Yo quiero que entiendas que todo está bajo control. Dios tiene planificado tu vida, que Dios te ama y tiene un propósito para ti. No te resientas porque tu padre o tu madre te ha dejado y ha dado más importancia a la iglesia. No te resientas por eso, porque todo está bajo la voluntad de Dios. Igual yo deseaba que mis padres sean pastores y ahora entiendo por qué no. Porque la madre y el padre que me dieron, que Dios me dio, son perfectos para mi crecimiento. Y soy la persona que soy gracias a ellos. Gracias a la familia, a mis familiares, a mis hermanos, gracias a mi padre, a mi madre, gracias que nací en un lugar eh, y todos los lugares donde hemos viajado juntos con mis hermanos, todo ha tenido un propósito. Dios ha sabido hacerlo muy bien y Dios nunca se va a equivocar. Por eso yo te digo, hijo de pastor, hija de pastor, no te resientas, solamente cree que Jesús te ha amado siempre, que Jesús por eso dejó al Espíritu Santo. Dejó, si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra, ¿cómo sería nuestra vida? Pero si tu papá lo viste tú servir al Señor, lo hizo con todo el amor del mundo, lo hizo como Él supo, lo hizo de la mejor manera, porque lo hizo con amor. Él aprendió eso y eso es lo que daba a la iglesia. Y también nuestros padres nos dieron lo mejor. Y tú dices, ¿por qué tú en vez de querer unos pastores de padres, prefieres tus padres? Porque soy la persona que soy gracias a esos padres que tuve. O sea, que tuve mi padre, pero mi madre sigue muy bien, sigue viva. Y si hubiera tenido padres pastores, pues mi vida no sería como soy ahora. O sea, yo estoy feliz de ser la persona que soy. Y le doy gracias a Dios por eso. Así que tú, querido, querida, que eres hijo de pastor, que también tu pastor te ha tratado mal, eh, un líder de la iglesia te ha tratado mal, recuerda que Dios tiene control de todo. Recuerda que Dios ha permitido esas cosas para tu bienestar, para tu ayuda, que Dios hace las cosas como Él quiere y todo lo hizo desde el amor. No tengas cuidado, sabes que el ser humano es así. Nadie pudo cumplir las 613 mandamientos que existían en el Antiguo Testamento. Nadie lo cumplió. Ni siquiera tus pastores, ni siquiera tus líderes. No cumplen. O sea, no podemos cumplir si no vivimos bajo la gracia. Una persona que vive bajo la gracia va a ser diferente. Bajo la gracia del Señor, la misericordia de Dios va a ser diferente y necesitamos esos procesos de Dios para hacernos las personas que somos. Jesús, el Espíritu Santo, está muy orgulloso de ti, así como eres. Te ama como eres. Recuérdalo siempre, te ama como eres. Jesús ya llevó todos tus dolores, llevó todos tus fracasos, llevó todo en la cruz. Tus dolores, tu sentimiento que tienes hacia esa niñez que tuviste, buena o tuviste carencias, necesidades. Dios tiene control de todo. Dios tiene control incluso antes que nacieses. Dios ya lo sabía, cómo te ibas a llamar y Él tiene todo eso ya escrito. Lo que tenemos que hacer hoy es acercarnos a Dios con un corazón sincero y le oramos al Señor y le decimos, Padre Celestial, hoy reconozco que muchas veces he querido agradarte con mis propias fuerzas. Perdóname si he cambiado la relación por religión. Rompe todo espíritu de legalismo, orgullo espiritual y autosuficiencia en mi vida. En el nombre de Jesús, Dios, al mirar este vídeo te va a liberar de este espíritu de religión. Acércate a Dios de una forma íntima.
Dios te va a hacer libre. Ya está, ya se acabó. Eliminado el espíritu de legalismo, orgullo espiritual y autosuficiencia en tu vida. Dile a Jesús, vuelvo a la cruz, vuelvo a la gracia, vuelvo a depender del Espíritu Santo. Que mi obediencia nazca en amor y no en el miedo. Enséñame a vivir en libertad que Cristo conquistó para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y dame un me gusta, comparte este vídeo con otros para que otros puedan conocer la palabra de Dios, lo que el Señor quiere. Y así como te va a ser de bendición para ti, bendice la vida de otros. Y acuérdate de escribirme en los comentarios y comparte con otros. Y dale a me gusta, ¿vale? Eso ayudará que yo pueda mirar esos me gustas y pueda hacer más vídeos así como estos. Gracias, muchas gracias por quedarte aquí. Casi 56 minutos de palabra de Dios. Ojalá pudiera estar más tiempo, pero va a haber más vídeos, ¿vale? Que Dios te bendiga y no te olvides que Jesús te ama y yo también. Saludos y abrazos desde Vigo, España. Y tú escríbeme de dónde me saludas para tener una cercanía contigo. Un besito. Recuerda que Dios te ama y yo también. En el amor de Dios. Amén.